vamos a presentar a Marisa Labosky, todas la conocen, es presidente actual de FIGI, es expresidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y miembro del Comité Asesor de Alogia. Su tema va a ser adherencia comparativa de adolescentes y métodos anticonceptivos. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, sí, vamos a las tres charlas tienen mucho que ver. Por suerte, aunque ustedes no lo crean, yo pensé que íbamos a tener bastantes slides iguales, pero no, los cambié, así que vamos todavía. Bueno, a mí me tocó hablar un poco de la adherencia comparativa de los distintos métodos en adolescentes. Esto lo dijo Judy, pero la verdad es que no puedo dejar de decirlo. Más de la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años. La mayoría vive en países pobres donde la principal causa de la muerte en niñas de entre 15 y 19 años son las complicaciones del embarazo y del parto. 23 millones de adolescentes necesitan métodos anticonceptivos, pero no los tienen. Y más de 1.000 millones de jóvenes necesitan información precisa e imparcial y atención médica sin prejuicio. Hoy también tomé esta palabra y seguramente mañana en mi próxima charla me van a volver a decir lo mismo. Sin prejuicios. Nuestra educación, nuestra formación, nuestro pensamiento, nuestra religión son nuestras. Y esto lo tenemos que tener claro y guardar para nosotros, porque todo el resto de las personas que vienen a asistirse con nosotras no tienen por qué pensar lo mismo que nosotras y tienen su derecho. Así que nunca prejuzgar ni poner en el otro lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Esto lo dijo un poco Judy, es otro tipo de gráfico que tenemos, que es también qué pasa con los servicios anticonceptivos en América Latina y cuando las adolescentes tienen y usan métodos modernos, disminuyen las posibilidades de los nacimientos, de los partos y de los abortos, que en muchos de nuestros países son en situaciones de riesgo, lamentablemente. Entonces, ¿qué es la adherencia? La adherencia se refiere al grado en que un individuo sigue las instrucciones y recomendaciones para el uso, en este caso, de un método anticonceptivo, puede ser cualquier tipo de medicación. Y la adherencia es crucial en estos casos, también con cualquier medicamento para poder tener un resultado óptimo. En el caso de la anticoncepción es fundamental para evitar lo que estamos intentando, que es un embarazo no intencional y también disminuir el contagio de infecciones de transmisión sexual que se acompañan a la prevención del embarazo. En cuanto a la adherencia, vamos a tener cuestiones que están ligadas a lo que pasa con las pacientes, con las y los adolescentes en estos casos, cosas que están relacionadas con los métodos anticonceptivos, cosas que están relacionadas con la sociedad que nos rodea, ¿sí? Entonces, también lo dijo Judy, es fundamental la educación sexual integral. Eso es algo que ya sabemos, que está probada, que tiene efectos muy importantes sobre lo que pasa con los adolescentes y la adherencia que van a tener con los métodos anticonceptivos, pero lamentablemente, así probado como está hoy en día en el mundo, tenemos un retroceso terrible y una lucha de muchos gobiernos y muchos sectores sociales diciendo que es mejor que vean pornografía y aprendan de ahí, que la educación sexual solo trae aparejado que van a tener más relaciones y que no se van a cuidar, todo lo contrario de lo que está absolutamente probado. Pero bueno, ustedes no lo crean, las sociedades internacionales y la OMS, nuestra sociedad en particular, estamos escribiendo y ya escribimos statements sobre la educación sexual integral y las recomendaciones, porque necesitamos reforzar esto nuevamente. Otra cosa que también habló Judy y es muy importante para la adherencia, el acceso, o sea que los adolescentes tengan la disponibilidad de los métodos anticonceptivos de forma gratuita y segura y sin prejuicios. Y acá vamos a tener en juego unas nuevas cuestiones que se están dando, creo que puso un slide al final,
Hay recomendaciones, por ejemplo, de la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia de empezar a dar anticoncepción over the counter, o sea, en la farmacia sin que tenga una receta médica, porque los riesgos, así sea la trombosis de los estrógenos, es muy baja y las posibilidades de que sufra esto son mínimas comparado a los riesgos que sufren por no acceder rápidamente a un método anticonceptivo. Después, si quieren, lo discutimos. Actitudes y creencias, cuestiones religiosas, educación que fueron recibiendo. ¿Qué pasa con la familia? Hay familias que tienen un buen soporte, son contenciosas, pueden ayudar en esto y educar, y otras que son grandes barreras. Por eso los estados necesitan ser imparciales y nosotros también tenemos que ser imparciales para que esos adolescentes puedan acceder a esa información si tienen un tipo de familia que es en contra de esto. Por supuesto, tanto el grupo de pares como la familia protectoras van a ser una gran ayuda para la mejor adherencia. Otro tema importante con respecto a los adolescentes son los cambios de circunstancias, ¿no? No siempre están en la misma circunstancia, no siempre vienen con la consulta pidiendo lo mismo. Hoy en día, después, mañana lo voy a retomar un poco más, hablamos de parejas abiertas, hablamos de adolescentes que ahora le gustan las chicas, después le gustan los chicos, después le gustan los chiques. Bueno, todo eso son cambios de circunstancias, claro, pero nos pasa y para nosotros no estamos acostumbrados, no lo aprendimos. Entonces, retomar esto, volver a preguntar, ¿estás con la misma persona? ¿Cambiaste de persona? ¿Estás con una sola? Cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos dicen los trabajos? Claramente que la riqueza nacional, que la desigualdad de los ingresos y el acceso a la educación, la salud de los adolescentes, la familia, los pares positivos, un grupo de pares que hace deporte, por ejemplo, ¿no? Seguro va a ser protector, porque se puede emborrachar, se puede drogar, pero si tiene que jugar partido todos los domingos, y si va borracho todos los domingos, lo van a echar. Entonces, ya sabemos que un grupo de deporte es un grupo protector. Entonces, todos elementos son fundamentales para mejorar, en este caso, la adherencia y la calidad de vida de los adolescentes. Sabemos que en la adolescencia tienen alta influencia la media, esto es un problema que estamos atravesando hoy en día, Instagram, TikTok, Reels, todo sabe mucho más que nosotros, y ahí es donde van a buscar la información. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también ir a informar. El grupo de pares y la educación es lo que más fuerza tiene, y por supuesto la familia de origen con respecto a los adolescentes y a la adherencia. Sabemos que en la adolescencia se produce la madurez biológica, se consolida la identidad sexual, se logra la independencia familiar, y en función de lograr todo esto, sobre todo la independencia, empiezan tienen sentimientos de vulnerabilidad, y hablo español yo, intentan resolver conflictos mediante la acción, se someten a situaciones de riesgo, obviamente tienen dificultad para asumir ciertas responsabilidades, y también sabemos una realidad, que esto es biológico, que la madurez se adquiere a los 25 años más o menos, por lo tanto es lógico que tengan desorganización, olvidos, decisiones no pensadas, pensamiento mágico. ¿Qué pasa con los métodos anticonceptivos? También tenemos que tener en cuenta que la adherencia va a depender de los métodos, ¿sí? Si son fáciles de usar, si requieren del paciente o no, qué efectos secundarios tienen, si son los efectos que querían. Y acá retomo lo que dije al principio hoy, que es la escucha empática, atenta, saber lo que nos están pidiendo. Mira, mi mamá me revisa todo, necesito algo que no esté a mano. Me da vergüenza que mis compañeras lo vean. Tenemos que escuchar todas las cuestiones y conocer las condiciones de cada paciente. Una paciente joven en general es sana, pero puede tener condiciones, y eso va a determinar cuál va a ser el mejor método para ella. Algunos trabajos de adherencia que fui encontrando. Lamento decirles que básicamente, y en resumen, no hay nada para mejorar la adherencia de todo lo que se probó. Se probaron estudios de seguimiento, que la farmacia le recuerde, que se pongan alarmas de los celulares, etc. En general, para lo que depende de la paciente, no se lograron buenos resultados. Sí podemos tener en cuenta que, por ejemplo, los anillos les cuesta mucho la idea, pero que si uno se toma el trabajo y les explica, se interesan por estas cuestiones nuevas, y quien se anima a tocarse, y ahora con el uso de la copa menstrual, con toda esta vuelta a la ecología, es una buena opción a tener en cuenta, porque las adolescentes
primero dicen que no, pero si uno trabaja esta cuestión, les interesa, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta las emociones, no solo las individuales, sino las de las parejas, si es que tienen una pareja o si están con alguna persona más fija en particular. ¿Qué cosas le pasa a esa pareja? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué cuestiones de su sexualidad son importantes para la elección del método anticonceptivo? También se vio que pacientes, tanto con el uso de preservativos como con el uso de métodos anticonceptivos de corta duración, pacientes que habían tenido situaciones de embarazos, de abortos o de contagio de infecciones de transmisión sexual que uno piensa que podrían, entonces, bueno, ya me pasó, ¿no me va a volver a pasar? Pues no, son las que más riesgo están. Evidentemente, eso de que los pone en riesgo los adolescentes y que franquean los límites y siempre están hasta dónde llego, tiene que ver con esto. Estas recomendaciones de la que les decía recién, de la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia para dar anticonceptivos. Ahora los americanos ya tienen los POPs que los pueden dar como los ingleses sin receta, pero las recomendaciones también son para los combinados, porque el riesgo, la verdad, es ínfimo, se saben usar solos, puede la paciente tomarlo solo, puede leer el prospecto, el farmacéutico le puede recomendar o hacer un par de preguntas para poder discernir, pero realmente es una barrera menor para esta situación, ¿sí? Y el principal motivo de no adherencia a los métodos, sobre todo los de corta duración, pero con los larga duración también pasa, es el miedo que les da a tener problemas o que les traigan enfermedades a futuro, cáncer, el tema de las hormonas, que las hormonas me van a hacer mal, que me van a traer un problema. Esta cuestión de que en realidad son costos beneficiosas, mucho más beneficiosas, no queda claro y hay mucho mito y barreras dando vuelta. Esta editorial está publicada este año en la revista de Ginecología y Obstetricia Europea y es una editorial, es muy interesante porque lo que toma es este famoso tema que estamos viendo todos en el mundo de la hormonofobia. ¿Y qué es lo que pasa, digamos? Si es solo un tema de el miedo a las hormonas o es que no estamos escuchando bien lo que nos están preguntando o no nos sabemos explicar bien por qué en realidad los beneficios superan a los riesgos y que en realidad muchas veces tenemos pacientes que vienen a la consulta por dolores menstruales que los hacen faltar a la escuela o que los hacen faltar al trabajo, o que las tienen tiradas en una cama, o sangrados uterinos muy abundantes que las anemizan, distintas circunstancias reales, endometriosis, disforia, síndrome disfórico premenstrual, y sin embargo uno le ofrece un tratamiento, no, hormonas yo no quiero, ¿no? Y por ahí se toma 200 AINE que le pueden dar una úlcera gástrica, un sangrado muchísimo más grave. Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Después tenemos el de la ecología, ¿no? Que el estrógeno contamina las aguas y que entonces... Bueno, utilizan los celulares para las fechas menstruales. Ok, ¿cómo se llama? La batería de litio es mucho más contaminante que un poco de estrógeno en el agua, ¿no? Y ya sabemos que no es un buen método, el método de los días para este tipo de pacientes, aunque también tenemos que saberlo y ofrecérselos, porque hay muchas que hoy en día no quieren ningún tipo de intervención. Entonces, bueno, este artículo yo se lo recomiendo, es muy interesante porque toma todas estas cuestiones y también avanza sobre preocupaciones subyacentes a lo que les pasa a las pacientes, qué cuestiones están alrededor de las relaciones sexuales y de el por qué quieren o no quieren algún método. La misma diapo que recién mostró slide, diapo dice cuántos años tenemos, ¿no? De la seguridad de los métodos, esto ya lo sabemos y esto lo sabemos todo, esto está escrito hace un montón de tiempo, la famosa tabla de Trussell, y ya sabemos que los métodos más efectivos son los de larga duración. ¿Por qué? Porque básicamente son usuaria independiente y esto hace que para sacárselo tengan que venir a nuestra oficina y nosotras tengamos la oportunidad de hacer una reasesoría y poder volver a explicarle las ventajas de los métodos, etc. Lo que hace que al cabo de un año los LARCs sigan usándolos casi en un 80%. En cambio, los de corta duración
los dejan cuando quieren, se pelearon con el novio, revolearon el blister, a los 5 días se amigaron con el novio, pasaron cosas, se embarazó la paciente, etc. Y esto es una realidad, ya explicó Judy, no voy a entrar en eso, pero también quiero que tengamos en cuenta que los métodos de corta duración también tienen sus ventajas y que escuchemos bien a la paciente, porque si lo que le molesta es el acné y yo le pongo un implante, voy a estar en problemas, se lo va a querer sacar porque es muy probable que se brote de nuevo. Entonces, no, también hay algunos trabajos de que hablan de eso, cuando uno le da el método en función de la necesidad exacta de la paciente, un síndrome disfórico, etcétera, o pacientes que necesitan objetivar que no están embarazadas con su sangrado menstrual, entonces yo le doy un implante o un SIU y no menstrua todos los meses, la angustia se lo quiere sacar. Entonces los LARC son los mejores, son los que más adherencia tienen porque tienen que venir a que se los saquemos, pero algunas pacientes van a andar mejor con SARC porque quieren otras cosas, ¿sí? Entonces la asesoría es indispensable para nosotros, es lo más importante, una buena asesoría, una buena escucha. Nuestra labor es informarle a la paciente que no hay un método mejor que otro per se, que ninguno es 100% efectivo y que todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y en función de la paciente quiere, con una escucha muy activa, podemos elegir juntas. Ustedes sepan que nunca eligen el método, la paciente elige, nosotros tenemos el conocimiento científico, pero tenemos que garantizarnos que esta información sea comprendida, sea asimilada y le sirva para tomar decisiones, ¿sí? Esta revisión de Cochrane finalmente habla de que no hay lamentablemente muchas cosas para mejorar la adherencia con los métodos. Trabajar mucho en la asesoría, en ayudar a elegir el mejor método para esa paciente y en función de eso va a continuar en el tiempo. Pero no hay muy buenos resultados aún. Sí sabemos que los países que tienen más utilización de LARCs y más utilización de métodos anticonceptivos son los que menos embarazos tienen, ¿sí? La línea amarilla son los embarazos. Miren en Inglaterra la utilización de LARCs y de métodos y lo menos de embarazo. Y en Brasil, que sí tienen uso de anticonceptivos, pero no de LARCs, muy bajo, todavía tienen un montón de embarazo. O sea que está clarísimo, no voy a seguir con el tema, que el uso de LARCs, lo sabemos con el estudio Choice, solamente lo traje para demostrar que cuando uno les da la asesoría y le da, como decía Judy, gratis los métodos anticonceptivos y la continuidad, las mujeres eligen los métodos de larga duración y las adolescentes también. Y que la utilización de métodos de larga duración hace que en las pacientes más jóvenes los tengan por más tiempo, ¿sí? Los de corta duración, las adultas los sostienen más que las jóvenes. Las adolescentes andan mucho mejor con los LARCs. Un trabajo argentino, y para ir terminando, también con implantes, el plan ENIA que se hizo en Argentina, que fue el plan para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Esta es la semana de la prevención del embarazo también. Nos habla de que el 89.9% de las pacientes seguía utilizando el método después de 2 años. Y sobre todo las pacientes más jóvenes les importan menos los efectos adversos de si alguna engorda un poco o el sangrado irregular, son mucho más, les importa mucho menos eso si se les garantiza que van a estar muy buen cuidada. Y nosotros bajamos en 5 años al 50% del embarazo en adolescentes. Lamentablemente tenemos un presidente hermoso que ha discontinuado nuestro plan, no sabemos qué va a pasar con eso, pero los resultados hasta el día de hoy fueron muy promisorios. Y como dijo Judy, lo más difícil de bajar son los embarazos en menores de 15 años porque son secundarios a abuso, pero por primera vez lo logramos bajar por la interrupción voluntaria y legal del embarazo, porque fueron pacientes que aumentó 80% la denuncia de abuso y violación, pudieron llegar al servicio e interrumpir esos embarazos secundarios a esas situaciones. Las barreras no reales. ¿Por qué no reales de uso del LARC? Porque hay mucho mito en esto. Lucy va a hablar un poco de esto: infección, lumbalidad, adolescencia, riesgo mítico de embarazo, que necesitan más visitas de control, etc. Sabemos que no es así. Este metaanálisis de 10.470 adolescentes, ¿qué nos dice? Que existen importantes lagunas de conocimientos entre adolescentes y jóvenes con respecto a los LARCs, como los criterios de elegibilidad, la reversibilidad, la acción prolongada, conceptos erróneos
con respecto a la infertilidad, con que necesitan especial asesoramiento, con que las nulíparas no lo pueden usar, etcétera, etcétera. 10.470 adolescentes evaluadas, la mayoría no tiene claro los beneficios de los métodos y la falta de riesgo. Piensen que son métodos que ni siquiera estrógeno, la única contraindicación es el cáncer de mama actual de una paciente adolescente, más raro que perro verde tenga un cáncer de mama. Así que estamos además con métodos casi sin riesgos ni contraindicaciones. Están avalados por todas las sociedades, todas las organizaciones, incluyendo todas las nuestras. Es la recomendación, ya termino. Reunión de expertos en Latinoamérica hace creo que 2-3 años recomiendan que los métodos de larga duración deben ser la primera opción para la región a todas las edades. Esta clase en el webinar, lo dejé acá, Chandra, es una captura de pantalla, la importancia de la educación sexual integral, que está absolutamente probada, que ayuda para prevenir embarazos no intencionales en adolescentes. Necesitamos de decisiones libres informadas con la educación sexual, provisión de métodos anticonceptivos de forma segura y gratuita y fácil acceso, y políticas públicas y leyes de todos nuestros países para facilitar estas cuestiones. Es un tema de Estado construir una agenda política, contar con un marco normativo, garantizar el acceso a la salud y la educación de la población. Acceso a educación sexual tanto para las y los adolescentes como para los docentes y como para nosotros, los profesionales de la salud que no estamos educados en salud sexual y salud reproductiva. Asesorías de salud integral, crear asesorías y consejerías como estrategia de promoción, capacitar a los equipos de salud, garantizar los insumos, anticoncepción post-evento obstétrico. La primera vez que se embaraza no vino, no la vimos, no supimos, pero en la mayoría de nuestros países los partos son institucionalizados. ¿Qué pasó? Ahí fallamos nosotros. Comunicar por redes, usar sus medios de comunicación, no los nuestros, porque no llegamos. Estar donde las y los adolescentes estén, salir a los clubes, a los centros barriales, acceder a la interrupción voluntaria de embarazo de forma segura y trabajar en forma conjunta. Estado, ONGs, sociedades científicas y sociedades civiles. Muchísimas gracias.